Bueno, voy a comenzar. Es un inmenso honor estar presente aquí. Gracias. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer muy especialmente al Consejo de Estado de Colombia y a todos los organizadores y organizadoras por esta invitación. Estoy muy honrado con ella por estar presente aquí en un país hermano, y en especial al doctor Perdomo Kueter, al vicepresidente del Consejo de Estado, y al doctor Luis Pineda, magistrado, que han tenido la deferencia de invitarme. Y insisto en que es un gran honor estar presente aquí con ustedes. Yo soy un poco en un doble sentido extranjero en la exposición, no solo por mi nacionalidad, vaya a ser un país hermano, lógicamente, sino porque además no vengo de Derecho Administrativo. Soy profesor catedrático de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, pero entiendo que el tema del cual vamos a hablar en este panel y del cual voy a hablar en particular tiene mucho que ver en ciertas encrucijadas que vinculan al derecho social con el derecho administrativo, porque vamos a hablar un tanto de el principio de solidaridad en la seguridad social y su vinculación con los sistemas previsionales de capitalización individual, tema de notoria actualidad, no solamente a nivel internacional, sino también nacional, tanto en el caso de mi país, que ha atravesado un sistema de transformaciones profundas en esta materia en los últimos años, sino también de Colombia, que está atravesando un debate público sobre una posible reforma del sistema de pensiones, ¿no? Desde luego no pretendo pontificar ni enseñarles nada, sino simplemente transmitir algunas ideas y conceptos y algunas experiencias de cómo fue la transición argentina en este sentido, y después, lógicamente, bueno, podemos debatir al respecto todo lo que a ustedes les parezca. Pensaba dividir mi exposición en tres partes. Primero me gustaría hablar un poco conceptualmente de qué es y cómo se originó históricamente la seguridad social, y dentro de esta temática en particular detenerme y explayarme un poco sobre qué significa el principio de solidaridad en materia de seguridad social. Después, analizar un poco cómo ha sido el proceso de privatización de los sistemas de seguridad social en algunos países, entre ellos muchos países latinoamericanos, como el caso de Argentina o el caso de Colombia, que hicieron la transición, generalmente en los años 90, hacia sistemas de capitalización de manera excluyente o de manera, digamos, compartida o complementaria con el sistema público de reparto. Y finalmente, como les decía antes, contarle algunas aristas de cómo fue la transición argentina y la experiencia de reestatización del sistema previsional, que entiendo es un proceso similar al que están atravesando debate público en Colombia sobre una posible reforma del sistema de pensiones. Bien, todos tenemos una idea de qué significa la seguridad social, ¿no? Básicamente implica que todos los ciudadanos y todas las ciudadanas tienen que tener, valga la redundancia, la seguridad de que sus necesidades sociales básicas tienen que estar cubiertas por la sociedad a través de la actuación del Estado. De hecho, aunque es poco conocido esto, y debemos por ahí profundizarlo más, la primera figura pública que enunció el término de seguridad social fue nada más y nada menos que Simón Bolívar, ¿no? En un discurso de 1819, aquí, cerca de aquí, Simón Bolívar dijo que el mejor sistema político de gobierno era aquel que aseguraba estabilidad política, ¿sí?, la mayor cantidad de felicidad a la población y la mayor cantidad de seguridad social. Fue el primero que acuñó el concepto de seguridad social, aunque lógicamente con diferentes aristas de lo que sería luego la sistematización de esta política fundamental del Estado social moderno. Veremos cómo luego, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, se fue hacia una concepción ya sistemática de la seguridad social. Pero antes de detenernos en eso, es importante resaltar que a lo largo de la historia ha habido distintas formas, distintos mecanismos de prever las contingencias sociales que puede atravesar una persona a lo largo de su vida, porque de esto se trata finalmente la finalidad de un sistema de seguridad social, ¿no? Que las contingencias sociales que nos pueden afectar a todos y a todas durante nuestra existencia puedan ser previstas para ser atendidas las necesidades que se derivan de esas contingencias de manera anticipada, ¿no? De manera de poder conjurar los riesgos de subsistencia que podemos atravesar todos nosotros a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Este tipo de contingencias sociales que provocan necesidades sociales
pueden ser de diverso tipo, ¿no? Naturales, como la edad avanzada, la muerte, el envejecimiento, patológicas como una enfermedad, un accidente de trabajo, o económicas como el desempleo, las cargas de familia, necesidad de contribuir a las necesidades familiares. Bien, la idea de la seguridad social justamente tiende a que estas contingencias sociales que provocan alguna necesidad social, en lugar de ser atendidas por la propia víctima, por la propia persona que atraviesa la contingencia, ¿sí?, sean cubiertas de manera racional, organizada sistemáticamente por la sociedad en su conjunto a través de políticas públicas que lleva a cabo el Estado Social de Derecho. Es importante destacar que, obviamente, un sistema de seguridad social históricamente solo se entiende viable en una sociedad estratificada en clases sociales en las cuales, básicamente, y esto es transversal a todos los sistemas sociales, históricamente hablando, fundados en la propiedad privada de los medios de producción, hay un clivaje, una separación entre dos clases sociales, básicamente, ¿no? Una propietaria de los medios de producción y otra que basa su subsistencia en el trabajo personal. Si la subsistencia de la mayoría de las personas que tiene la sociedad depende del trabajo personal, hay que encontrar luego mecanismos que permitan que esas personas puedan subsistir cuando no pueden hacerlo a través del trabajo personal, sea porque están afectados por cualquiera de estas contingencias. En el caso del sistema de pensiones, la contingencia seguramente será la edad avanzada que impide seguir produciendo a una edad determinada, o la invalidez o la muerte, en su caso, ¿no? Esas contingencias sociales cubiertas por los sistemas de pensiones, los sistemas previsionales o jubilatorios. Entonces, en una sociedad estratificada, en clases sociales, a la clase social que vive de su fuerza de trabajo, si no está posibilitado el acceso al trabajo por diversas contingencias, sea socioeconómicas, el desempleo, por ejemplo, o sea biológicas, la edad avanzada o la invalidez, la sociedad tiene que encontrar algún mecanismo de cubrir, mediante mecanismos de solidaridad, esas necesidades sociales insatisfechas a través de canalizar, digamos, el esfuerzo de toda la sociedad, que no deberá ser prestado en partes iguales, sino que dependerá seguramente de la posición económica de cada uno en la estructura social. A lo largo de la historia ha habido distintas formas de prever estas contingencias. De la más rudimentaria, la protección intrafamiliar, en los orígenes de las sociedades comunales, pasando luego a la asistencia privada voluntaria, la caridad, por ejemplo, luego a las formas de asistencia privada voluntaria individual, el ahorro, ¿no? Renunciar a un consumo actual para prever una contingencia futura, pero es una forma voluntaria individual de previsión. Finalmente, en una etapa posterior, el mutualismo, ¿no? Ya una forma colectiva, aunque privada, de prevención social, ¿no? Personas que aportan a un fondo común para afrontar una empresa también común y conjurar el riesgo colectivamente. Aquí nacen los contratos basados en la mutualidad, el contrato de seguro fundamentalmente, el contrato de sociedad también. A partir de esto se hicieron todas las grandes, por ejemplo, expediciones marítimas que terminaron en el descubrimiento o la conquista de América, por ejemplo, ¿no? Nunca hubiera sido posible si no se conjurasen un grupo de personas que aportasen a un fondo común separado de su patrimonio para afrontar de manera conjunta los riesgos, pero una forma colectiva pero voluntaria de previsión. Finalmente, con el Estado moderno nace la asistencia estatal como asistencia o prevención pública ya, pero para supuestos excepcionales, ¿no? Para supuestos de indigencia o pobre. La Ley de Pobres de Francia en 1554, la Ley de Pobres de Inglaterra en 1601, primeras normas estatales en las cuales se hace ya asistencia estatal pública, previsión pública, y esto termina en la previsión social, que en su forma más avanzada será la seguridad social. ¿Qué es la previsión social? Una forma ya, a diferencia del ahorro, previsión individual voluntaria, a diferencia del mutualismo, prevención colectiva privada, es una forma de prevención pública obligatoria. Es decir, la seguridad social tiene como base esto, es una prevención colectiva, pública y obligatoria. Ya deja de ser voluntaria como era la caridad o como era el ahorro individual o como eran los contratos basados en la mutualidad como el contrato de seguro. Ese es el ADN, el código genético de la seguridad social, que es la forma más avanzada de la previsión social, ¿no? El Estado garantiza, como política pública, con fundamento, soporte constitucional y los tratados internacionales de derechos humanos, una forma de previsión social colectiva obligatoria. Fundamental detenerse en esto, porque esto va a entrar en cierta contradicción, veremos después, con los sistemas pensionales de capitalización individual, lógicamente, ¿no? En la cual
esta arista, por lo menos, que forma parte del código genético de la seguridad social, se va a ver un poco desdibujada. Bien, esta idea fundamental de una provisión colectiva obligatoria de las contingencias sociales tiene dos hitos muy importantes en su consolidación en el Estado moderno, ¿no? Primero, y son a su vez dos modelos de seguridad social que hoy en día serían más bien tipos ideales en la lógica de Max Weber, es decir, digamos, sistemas más bien teóricos, porque no hay ningún modelo puro en ningún país que tribute absolutamente a uno u a otro. Hoy en día tenemos sistemas combinados, pero que son los sistemas profesionalista y el sistema universal, ¿no? El sistema profesionalista nace en la década de 1880 en Alemania, famosa, con el canciller Otto von Bismarck, en un contexto de la cuestión social, del Estado liberal, ¿no? Con la clase trabajadora muy pauperizada, con necesidades sociales muy insatisfechas. Varios de los colegas que pusieron en el panel anterior hablaron muy bien del Estado liberal, del surgimiento del Estado social, me remito a lo que ellos dijeron. Pero en ese contexto, pese a que se habían dictado ya leyes laborales en Alemania en 1879, había una pauperización muy grande de la clase trabajadora porque justamente el sistema no contemplaba la situación de los trabajadores que no podían trabajar, los que se accidentaban en el trabajo, los que se enfermaban, los que se morían y dejaban a sus familias sin sustento, etc. Entonces, se vio la necesidad del Estado alemán de entender que había que complementar el sistema de protecciones laborales con un sistema de seguridad social, justamente, ¿no? Y ahí nace el sistema profesionalista de seguridad social, a través del modelo, el instrumento del seguro social, ¿no? Nace con las leyes alemanas de seguridad social en la década de 1880, ¿no? Hay un discurso famoso del rey de Alemania y del canciller Bismarck en el Reichstag, en el Parlamento alemán, en 1881, en el cual se abandona decididamente la idea del Estado liberal, la idea del laissez-faire, que el Estado no debe intervenir en la economía, y en ese discurso famoso Bismarck dice, bueno, el Estado tiene que dejar de ser un Estado defensivo para pasar a ser un Estado que también se ocupe de cubrir las necesidades sociales de los indigentes o de las personas que están atravesando situaciones de cierta necesidad. Lógicamente, no era mera filantropía, ¿no? Había un estado de ebullición social muy grande, doy por sabidas, ¿no? el contexto de la época, ¿no? La mayoría de la clase trabajadora volcándose a la lucha por la revolución socialista, y por lo tanto había una lectura muy inteligente del Estado moderno, en este caso del Estado alemán, que algo había que hacer con la situación social, y ese algo fue crear el sistema de seguros sociales, de seguridad social profesionalista. ¿Cuáles eran las claves de ese sistema? Que se consolida con 3 leyes dictadas en 1881, 1883, 1889 y finalmente un código de seguros sociales que llega en 1911, que es un sistema que se basa en el caso de las pensiones, el sistema previsional, que es el que más nos interesa, se basa en el aporte profesionalista de empleadores a través de contribuciones patronales, los propios trabajadores a través de una retención de parte del salario para financiar el sistema de pensiones, y un aporte también complementario del propio Estado alemán en este caso, ¿no? Esto lo destaco, después volveré sobre esto, lo subrayo, para que quede claro de entrada, ¿no? Ningún sistema de seguridad social, incluso en el marco de sistemas contributivos como el sistema de seguros sociales clásicos alemán, se financió nunca solamente con aportes y contribuciones, ¿no? El aporte complementario del Estado a través de rentas generales es indispensable para su sostenibilidad fiscal, mucho más en tiempos actuales, después volveremos sobre esto. Pero ¿cuáles son las bases de este sistema? Cubre a trabajadores de la industria, básicamente, a través de contribuciones de empleadores y trabajadores, un aporte complementario del Estado, y no cubre a todos los trabajadores, sino simplemente a los que ganaban salarios mínimos, menos de 320 marcos anuales, era en su redacción original, y esto pasó en todos los países europeos de la época. Francia tomó el mismo modelo, Inglaterra también, y se irradió hacia toda Europa continental, luego también hacia los Estados Unidos. Este sistema fue un hito importante en el nacimiento de la seguridad social, pero se demostró insuficiente por estas razones, ¿no? Y de hecho no fue, si bien tuvo un éxito y un auge importante en sus primeras décadas de funcionamiento, después entró en crisis. ¿Por qué? Porque justamente lo que se le cuestionaba era que no cubría todas las contingencias sociales ni las contingencias de todas las personas, ¿sí? De todas maneras, fue muy importante en su funcionamiento inaugural. Y también es importante destacar, por su origen histórico, que el modelo de seguros sociales alemán, que después fue copiado por buena parte de los países del mundo, Bismarck, de manera muy inteligente, se lo copia al Partido Socialdemócrata Alemán. El Partido Socialdemócrata Alemán, que Bismarck había censurado y prohibido, de hecho, tenía en su proclama política histórica la creación del sistema de seguros sociales. De manera muy inteligente, Bismarck lo toma de ahí y lo hace propio como política pública del Estado,
al mismo tiempo que trataba de aplacar, digamos, la lucha política de los partidos, el Partido Socialista Obrero Alemán y el Partido Socialdemócrata, que eran los dos partidos en los cuales tenía mayor inserción en el movimiento obrero alemán de la época. Esto lo remarco, porque después vamos a ver cómo lo retoma también el sistema universal de seguridad social, ¿no? Bueno, este sistema fue, insisto, un hito importante, pero se demuestra insuficiente. ¿Por qué? Por 2 o 3 razones básicas: que el sistema universalista de seguridad social, que es el sistema inglés, básicamente, porque así se constituye en Inglaterra en el marco de la Segunda Guerra Mundial, va a tratar de cubrir las falencias mejorando, partiendo de la base del sistema inglés profesionalista. El sistema universalista inglés va a tratar de cubrir las falencias que tenía, las fallas que tenía el sistema alemán. ¿Qué decían los grandes teóricos del sistema universalista de seguridad social? Que quienes fueron, bueno, son por todos conocidos, ¿no? John Maynard Keynes, presidente del Banco de Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial y tal vez el economista más importante del siglo XX, tal vez o seguramente, y su fiel ladero William Beveridge, que es el gran padre de la seguridad social moderna, ¿no? ¿Qué sostenía Beveridge en su famoso informe para la corona británica, Seguro Social y Servicios Conexos, 1942? Bueno, ¿qué crítica se le pone a hacer al sistema de seguros sociales? Primero, no es universal. Cubre solamente a los trabajadores y trabajadoras que aportan porque son trabajadores en actividad. Y no cubre carga de familia, no cubre el desempleo, no cubre las enfermedades, etc. Segundo, y vinculado con esto, no cubre todas las contingencias. No cubre ni a todas las personas ni a todas las contingencias, de manera tal que ahí hay algo que mejorar. Porque todas las contingencias, dirá Beveridge, influido por Keynes, tienen que estar cubiertas por el Estado social. Tercero, todos los seguros sociales son seguros sociales administrados de manera dispersa. Hay una caja por cada una de las contingencias, uno para accidente de trabajo, otro para vejez, invalidez, etc. Eso nunca puede ser así, dirán Keynes y Beveridge. Lo que tiene que haber, la seguridad social es un servicio público y tiene que haber una administración centralizada en el Estado. No puede intervenir más nadie que no sea el Estado a través de un Ministerio de Seguridad Social, que de hecho lo crea Inglaterra por primera vez, y muchos países siguen su ejemplo, crea un Ministerio de Seguridad Social para centralizar la cobertura para toda la población de todas las contingencias. Beveridge tendrá una frase famosa que dirá: toda persona tiene que tener un carnet de Seguridad Social donde con solo presentar ese carnet tenga que ir a cualquier administración del Estado, del Ministerio de Seguridad Social, y que le sellen el carnet y que reciba la protección que requiera. ¿Por qué? Porque para ellos, en esa visión de la seguridad social como modelo universal, no ya profesional, todas las contingencias deben estar cubiertas y todas las personas también, era fundamental que la seguridad social tuviese un rol clave, esto es muy importante, que era básicamente la redistribución social de la riqueza en una sociedad en un tiempo y lugar determinados. La seguridad social no puede tener como función solamente cubrir ciertas contingencias sociales a los trabajadores dependientes registrados como tales, sino tiene que cumplir una función básica para el Estado social de derecho, para el Estado de bienestar, ¿no? Lo que los anglosajones llamaban el welfare state, el Estado de bienestar. Tiene que cubrir todas las necesidades básicas el Estado a través del sistema de seguridad social, y para eso el Estado tiene que cumplir una función básica, que es redistribuir socialmente la riqueza que también fue socialmente creada. Porque la riqueza no fue creada individualmente por los empresarios, fue creada también y sobre todo por los trabajadores. Por lo tanto, esa riqueza tiene que llegar a todos. Y la herramienta más fundamental para redistribuirla, ¿cuál es? Un sistema de seguridad social universal y un sistema tributario progresivo. No hay ninguna otra solución que no sea esa. Por eso el sistema inglés de seguridad social va acompañado de otras políticas públicas fundamentales que forman parte también del ADN del Estado social de derecho, del Estado de bienestar, ¿no? La estatización de todos los servicios públicos y sobre todo la estatización del servicio de salud. Keynes dice: la salud no puede estar nunca en manos privadas. El Estado, y de hecho fue lo que hizo Inglaterra, ¿no? Estatizó todo el sistema de salud en 1946. Y eso lo copiaron todos los países europeos y sigue siendo así en gran parte en Europa continental hoy en día. Entonces, esa es la estructura de un sistema universal de seguridad social. Y de ahí nacen, esto es importante destacarlo, de ahí nacen los principios de la seguridad social. Con esto quiero detener puntualmente por el título de la conferencia en el principio de solidaridad. ¿Cuáles son esos principios? Bueno, en primer lugar, el principio de solidaridad social. Estos principios se derivan del sistema universal inglés de seguridad social. ¿Qué es la solidaridad social? Tiene que ver con que la fraternidad derivada de la vida común en sociedad impone que los seres humanos se ayuden unos con otros, y los que en mejores condiciones están de hacerlo
contribuyan a cubrir las necesidades de los que están en una situación más desfavorable o más desventajosa. ¿Sí? Y acá vuelvo sobre lo de Bismarck. ¿Por qué? Porque lo que hace acá de manera muy inteligente Keynes y Beveridge es tomar, para un ámbito acotado de la vida en sociedad, el de la cobertura de las contingencias sociales, el principio de la filosofía política socialista, que ¿cuál es? Y la ley colombiana de seguridad social, la ley 100, que la estuve leyendo, lo reproduce expresamente, que cada persona aporta de acuerdo a su capacidad y recibe de acuerdo a su necesidad. ¿Sí? A diferencia del modelo de Estado liberal, donde por el principio del libre albedrío cada uno se hacía cargo de sus necesidades como mejor pudiera, en la lógica del Estado social de derecho y sobre todo en la seguridad social, este es el principio. Cada uno aporta de acuerdo a su capacidad de contribuir y recibe de acuerdo a sus necesidades sociales, independientemente de lo que haya aportado. ¿Sí? Esto es fundamental para entender, abro una conclusión anticipada que surge nítidamente y ya la podrán comprender, para entender que un sistema privado de capitalización individual en el sistema de pensiones, lógicamente no respeta este principio de solidaridad social, lógicamente, ¿no? Veremos en un ratito cómo avanzamos hacia allí. Entonces, esta idea de solidaridad se mueve además en tres planos fundamentales. Una es una solidaridad interclases sociales. Quienes en mejores condiciones están de hacerlo deben aportar mayores recursos para solventar las necesidades de los que están en una posición más desaventajada o desfavorable. Perdón. ¿Cómo se hace esto? A través del sistema tributario progresivo y a través del sistema de seguridad social. No hay otra forma de hacerlo. Transferencia de riqueza de los que mejores están a los que peores están. En segundo lugar, una solidaridad intergeneracional, que es especialmente aplicable al sistema de pensiones. Las personas que hoy en día están en situación de pasividad, son ancianos, están en edad avanzada, porque ayer contribuyeron con su esfuerzo a la sociedad, tienen que ser solventadas en sus pensiones por los que están actualmente en actividad, ¿no? Solidaridad entre generaciones y así sucesivamente para el futuro. ¿Sí? Los que hoy estamos trabajando financiamos a los pensionados de hoy y mañana cuando estemos pensionados nosotros tendrán que contribuir los que estén trabajando en ese momento. Solidaridad intergeneracional fundamental para el sistema de seguridad social. Paréntesis, tampoco lo cumple un sistema de capitalización individual, lógicamente. Tercero, solidaridad, y esto es fundamental en la actualidad, solidaridad intergéneros, ¿no? Un sistema de seguridad social tiene que necesariamente, si cumple con los parámetros de derechos fundamentales en los cuales debe inspirarse, porque así lo establecen las constituciones, los estados sociales y los tratados de derechos humanos, tiene que compensar la desigualdad de género. ¿Por qué? Porque las mujeres, por razones injustificadas, derivadas de un sistema patriarcal, están expuestas a tener menores salarios en comparación con los hombres y sobre todo a interrumpir sus carreras profesionales por la responsabilidad que la sociedad les traslada justamente en las tareas de cuidado. Y por lo tanto tienen menos años de aportes, por eso en muchos sistemas se pueden jubilar con edad menor y están más segregadas del mercado de trabajo. Por lo tanto, un sistema verdaderamente solidario de seguridad social tiene que compensar la desigualdad de género. Esto tampoco se cumple el sistema de capitalización individual. ¿Por qué? Porque en la medida que los fondos de pensiones dependen de los aportes que se hicieron a lo largo de toda la vida profesional, cuando las mujeres están licenciadas por tareas de cuidado, por embarazo o por distintas razones vinculadas a la cuestión de género, no aportan y por tanto sus pensiones van a ser menores. La solidaridad intergénero es las tres clases fundamentales de un sistema solidario de seguridad social. Y los principios que se derivan de este, ¿no? Universalidad, todas las personas tienen que estar cubiertas por la seguridad social, paréntesis, todas las personas es todas las personas, no las personas que aportan. Aun cuando, como veremos después, todas las personas aportan, además, ¿no? Pero no es solamente las personas que aportan, de ahí que la base no contributiva de un sistema o un subsistema de seguridad social financiado por rentas generales del Estado a través de impuestos es inherente a la lógica de seguridad social. No existe ningún sistema de seguridad social que se autofinancie, que pueda autofinanciarse, no existe. Hace 50 años no existe ninguno. Ningún sistema en el mundo se autofinancia con aportes y contribuciones. Lógicamente que el rol del Estado ahí, a través de un sistema no contributivo de pensiones complementario al seguro social contributivo, es inexorable. Tercero, integralidad. Todas las prestaciones tienen que estar cubiertas. No solo todas las personas, universalidad, también todas las contingencias, integralidad. Luego no puede haber un adulto mayor sin pensión. El ADN de los principios de la seguridad social impide radicalmente que eso suceda. Progresividad, ¿sí? El Estado social de derecho, todas las constituciones latinoamericanas lo tienen, la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 26 también, tiene que garantizar cada vez mayor niveles de protección social. Y no puede regresar, no regresiva, no puede haber reducciones en el nivel de protección. Irrenunciabilidad, las prestaciones sociales son irrenunciables. Y finalmente,
fundamental el principio de suficiencia de las prestaciones. ¿Cuál es la lógica partiendo de esta teoría conceptual? ¿No? Valga destacar algo muy importante. La seguridad social es, hace mucho tiempo, y como consecuencia de la consolidación de ese sistema inglés de seguridad social de modelo universalista, un derecho humano. Artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y artículo 25. Toda persona tiene derecho a la seguridad social, el artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículo 25 directamente garantiza el derecho humano al seguro social. Derechos humanos que, lógicamente, y creo que la Constitución colombiana lo dice, la Argentina también, no están sometidos a la sostenibilidad fiscal del Estado. Los derechos humanos dependen de la sola condición de persona. ¿Sí? Es decir, no persona aportante al sistema de seguridad social, persona, a secas. Si la seguridad social es un derecho humano, no puede haber personas desprovistas del derecho a la seguridad social. Y en este caso, el sistema de pensiones desprovista de una pensión, aunque sea mínima, que cubra al menos el riesgo de indigencia. Bien, ¿qué pasa? Y nos introducimos en la parte más espinosa de la cuestión, ¿no? ¿Qué pasa cuando esto empieza a ser alterado a partir de la irrupción de sistemas privados de seguridad social? Lo digo así porque así se lo presenta habitualmente, aunque, como veremos seguidamente, un contemporáneo mío, un gran escritor, Jorge Luis Borges, diría que esto es un oxímoron, ¿no? Una contradicción en los términos, algo que no puede ser, viola el principio lógico de no contradicción, no puede ser y no ser, algo no puede ser y no ser al mismo tiempo. Un sistema privado de seguridad social no es, lo adelanto ahora, después lo voy a defender con algunos conceptos, un sistema privado de seguridad social es un oxímoron, es una contradicción en los términos. Si es privado no es seguridad social, es otra cosa. ¿Sí? Ahora veremos por qué. ¿Qué sucede? Bueno, es por todos conocido, ¿no? A partir de que se resquebraja la lógica del Estado social con la irrupción de las políticas neoliberales, lo hablaron muy bien en el panel anterior, el Estado de bienestar, el Estado social de derecho, empieza a ser reemplazado por un Estado neoliberal o postsocial, como lo llaman algunos politólogos también, importantes, en el cual el rol del Estado se empieza a resquebrajar, se empieza a acusar al Estado de ser ineficiente, de no brindar buenas prestaciones, y la lógica es una vuelta al individualismo liberal y sobre todo la reprivatización de todo lo que el Estado social había asumido como políticas públicas fundamentales en la lógica keynesiana que hablamos hace un ratito. Con el problema no menor que ese modelo de Estado social llegó a todas las constituciones del mundo, ¿no? Teníamos un pequeño obstáculo para desandar ese camino, que es que las constituciones siguen estableciendo todas, en todo el mundo, con algunas pocas excepciones, un modelo de Estado social de derecho. Acá anticipamos también una primera conclusión. Cualquier política contraria a lo que la Constitución dice no necesita ser demasiado inteligente, es inconstitucional, ¿no? Veremos un poquito después eso también. ¿Cuál es la lógica entonces? La lógica de privatizar los sistemas de pensiones tiene que ver con que lo que antes se conjuraba socialmente como riesgos, el riesgo de la edad avanzada que te impide trabajar y garantizar tu subsistencia, ahora lo debe reasumir el individuo. ¿Sí? La socialización de riesgos que implicaba el sistema de seguridad social, sobre todo el modelo universalista inglés, se rompe y se pretende que sean empresas privadas con fines de lucro, empresas financieras, las que, a partir de un sistema de ahorro con capitalización individual en cuentas individuales patrimoniales de cada afiliado, administre los fondos para cubrir las contingencias de vejez, invalidez y muerte, ¿no? Paso rápidamente la evolución. Primer ejemplo, el gran ejemplo y el gran alumno del neoliberalismo de la Escuela de Chicago en América Latina, Chile, 1981, privatiza el sistema de pensiones, y ahí lo siguen de manera más o menos acentuada varios países latinoamericanos, ¿no? Con dos variantes, ¿no? Uno, están los modelos que privatizan obligatoriamente, es decir, eliminan el sistema público de reparto, Chile, México, Bolivia, los ejemplos más acabados, y los países que, como es el caso de Colombia o el caso de Argentina, mantuvieron los dos regímenes, ¿no? Régimen público de reparto y opción por el régimen privado de capitalización. El caso de Colombia, el sistema de prima media escalonada de reparto o el sistema del RAIS, el sistema de ahorro individual con solidaridad de la ley 100 de 1993, ¿no? El caso argentino fue la ley 24241 también de 1993. No es casual que todos estos sistemas vengan de la misma época, ¿no? Es una política uniformemente bajada por el Banco Mundial a través de un informe claro del año 1993, justamente para todos los países así llamados en vías de desarrollo.
Se suponía que este sistema iba a mejorar la eficiencia de la administración, que cada persona iba a estar más propensa a ahorrar en cuentas individuales y que esto iba a generar un mejor nivel de cobertura social, mayor cantidad de personas cubiertas y a su vez mejorar el nivel de las prestaciones, ¿sí? Pasó, como todos sabemos, todo lo contrario, exactamente todo lo opuesto, ¿no? Y basta analizar los informes de la Organización Internacional del Trabajo para comprenderlo. Una aclaración fundamental, que muchas veces, y pasó en Argentina, por algo que estuve leyendo en Colombia, pasa lo mismo, ahora que está rediscutiendo un posible sistema de reforma del sistema de pensiones, muchas veces se pretende hacer creer que todos los países del mundo capitalizaron o privatizaron su sistema de seguridad social, el sistema de pensiones, y los países que pretenden volver al sistema de reparto o seguridad social universal son algo casi estrambótico o que va contra leyes del mercado o lo que sea. Bueno, la verdad, que es la única realidad, como dijo Aristóteles, es todo lo contrario. Solamente 30 países en el mundo privatizaron el sistema de seguridad social, 14 de ellos latinoamericanos, y de los 30 que lo hicieron, 18 ya volvieron sobre sus pasos. Es decir, de los 30 que lo hicieron, que fueron un 15% de los países del mundo, 18 ya volvieron al sistema público, ante el fracaso rotundo del sistema de capitalización individual. Solamente quedan 12 países en el mundo, Colombia es uno de ellos, que tienen sistemas de capitalización individual en el sistema de pensiones. 12, 4% de los países del mundo. Digo esto para ponerlo en contexto, ¿no? ¿Cuáles son los tres grandes retos que enfrenta un sistema, y voy redondeando porque tengo que terminar, un sistema de seguridad social según todos los expertos de seguridad social? Asegurar la mayor tasa de cobertura de personas en edad avanzada con prestaciones. Segundo, que las prestaciones vayan creciendo, vayan mejorando y cubran los riesgos de subsistencia. Tercero, que el sistema sea sustentable en términos económicos financieros, ¿sí? La transición de sistemas públicos de reparto asistido hacia sistemas de capitalización produjeron exactamente todo lo contrario. Y esto no es una opinión personal, me estoy basando en un informe de la Organización Internacional del Trabajo del año 2018, muy reciente, recomiendo su lectura. Reversión de los sistemas de capitalización, en el cual la OIT hace un estudio comparado de todos los países que privatizaron el sistema de seguridad social y con 5 ejemplos básicos, más profundizados: Argentina, Kazajistán, Hungría, Polonia, Bolivia, y las consecuencias, un estudio universal, global de los 30 países que lo hicieron, incluyendo los 18 que volvieron sobre sus pasos. Las conclusiones que la OIT establece son las siguientes. Las tasas de cobertura del sistema de personas cubiertas bajaron rotundamente. El nivel de prestaciones, y acá voy a sintetizar porque no llego, voy poniendo ejemplos de cuál fue la experiencia argentina. Argentina reestatizó el sistema de seguridad social en el año 2008. Luego, entre 1994 y 2008 fue opción por sistema de capitalización individual. La tasa de cobertura en la Argentina con el sistema privado estaba en el 59% de adultos mayores cubiertos. Hoy está en el 91%. Es la más alta de América y la cuarta más alta del mundo. 91% de los adultos mayores cubiertos por el sistema de seguridad social. En Colombia tengo entendido que está cerca del 30% la tasa de cobertura. ¿27? Muchas gracias, 27. Bueno, eso no es seguridad social, fundamentalmente, ¿no? Segundo, prestaciones. ¿Mejoró el sistema de prestaciones, la cantidad de dinero que reciben y la cobertura de salud como servicio complementario? No, empeoró rotundamente en todos los países que privatizaron, en todos, sin excepción. Los niveles de prestaciones, vuelvo al ejemplo argentino, que es el que más conozco, no porque sea un modelo a seguir necesariamente, sino porque cada país tiene que seguir sus tradiciones y demás, pero porque es el que conozco con profundidad y no me gusta hablar de lo que no conozco. Este lo conozco bien y por eso creo que también me invitaron a hablar de eso. En Argentina el nivel de prestaciones, comparado a los 14 años que estuvo el sistema privatizado, 1994-2008, a igual años de aportes, en la serie de 14 años, las prestaciones que paga el sistema público son 300% más altas que las que paga el sistema privado. 300% de diferencia en favor del sistema público. Si se mide el posterior a la crisis 2001 en Argentina, crisis financiera 2001-2008, 600% de diferencia. 6 veces más paga el sistema público que el sistema privado. Nivel de las pensiones. Tercero, sostenibilidad. ¿Es sostenible la estatización de un sistema público de pensiones? Bueno, Argentina, al estatizar el sistema de pensiones, estatizó fondos por $25.000 millones que estaban en manos privadas de las compañías de capitalización
pasó el fondo de garantía del sistema previsional de tener 30 millones a 90.000 millones de dólares y con una rentabilidad asegurada en términos reales, en dólares estadounidenses, del 40% desde que se estatizó el sistema hasta ahora. Es decir, las tres aristas fundamentales para analizar el sistema de seguridad social, ¿es viable?, mejoraron rotundamente. Y esto, la OIT lo ha estudiado a nivel global, pasó en todos los países que reestatizaron, en todos. Termino con esto. Esto tiene que ver con la discusión que ustedes van a atravesar y la cual no quiero tener injerencia, que es el año que viene la discusión del la reforma del sistema de pensiones. ¿Cuál es la línea de política pública que la OIT, la Agencia Especializada de Naciones Unidas para Cuestiones de Seguridad Social, establece en materia de sistema previsional? Es el sistema de pilares, justamente el que, según tengo entendido, pretende aplicar la reforma colombiana el año que viene, ¿no? ¿Qué es el sistema de pilares? Con esto en 2 minutos termino. La OIT tiene que ver, y esto acá también vi mucha información que decía que este sistema viene respaldado por el Banco Mundial. El Banco Mundial lo respalda después de que se demostró el fracaso rotundo de su política original, que era privatizar el sistema de seguridad social. Este sistema de pilares es de la OIT originalmente, no del Banco Mundial. El Banco Mundial lo respalda ahora, incluso el Banco Mundial lo respalda. ¿Cómo es el sistema de pilares? Tiene 4 pilares. Pilar 0, para los adultos mayores que estén en riesgo de indigencia, tiene que haber renta previsional aún cuando no haya habido ningún aporte ni contribución. Garantizada por el Estado. Creo que el proyecto colombiano es un 50% del salario mínimo, en Argentina es actualmente un 82% del salario mínimo. Pero la OIT dice que arriba del 45% tiene que ser. La tasa de sustitución, 45% del salario tiene que ser como mínimo. Segundo pilar, sistema público de reparto de seguros sociales. Capitalización no es permitida en el segundo pilar. ¿Qué significa esto? Que el Estado tiene que hacer un sistema público de reparto. El proyecto del gobierno colombiano entiendo que es que hasta 4 salarios mínimos vitales y móviles, todos los aportes tienen que ir obligatoriamente al sistema público. Y por encima de 4 salarios mínimos vitales y móviles, el trabajador puede elegir a dónde aporta el restante, el excedente, por encima de 4 salarios. El 90% de los trabajadores está debajo de ese piso, por lo tanto, esto fortalecería muchísimo el sistema público de reparto. Tercer pilar, sí, un pilar optativo, complementario. Los sistemas, ¿puede subsistir el sistema privado? Puede subsistir, pero en el tercer pilar, por encima del sistema no contributivo y del contributivo con el seguro social que tiene que financiar el Estado, el tercer sistema, ahí sí, el afiliado opta por encima de los 4 salarios mínimos vitales y móviles si cotiza al sistema privado o al sistema público. Y finalmente, el tercer pilar o cuarto pilar, un sistema voluntario de aportes a compañías administradoras de fondos de pensiones privadas en libre competencia, que solamente para los que quieren mejorar su prestación de manera voluntaria. Este es el modelo de pilares de la OIT, que es en líneas generales el que está siguiendo el proyecto de reforma de Colombia, que se adecua, por lo tanto, en mi opinión, al derecho internacional. Basta concluir señalando que la discusión sobre, que es una discusión muy importante, sobre si puede el Estado avanzar sobre nacionalizar los fondos de pensiones que ya están en cuentas individuales, y la respuesta es sí. La OIT ha sido categórica respecto de que eso es perfectamente válido en el marco del derecho internacional del trabajo. Fue lo que hicieron todos los países que reestatizaron el sistema de pensiones. Lo hizo Argentina, lo hizo Polonia, lo hizo Hungría, lo hizo Croacia, lo hizo Rusia, había privatizado el sistema en 2002 lo reestatizó, lo hizo Kazajistán, lo hizo Bolivia, lo hizo Nicaragua, lo hicieron todos los países latinoamericanos que también reestatizaron. ¿Por qué esto es posible? Y con esto cierro. Porque en materia de seguridad social, el derecho de propiedad tiene que tener necesariamente una función social. Esto lo mencionaba un sociólogo francés muy importante del trabajo, Robert Castel, que decía: la seguridad social es una propiedad social, protege a aquellos que no están protegidos por la propiedad privada. Es un homólogo de la propiedad privada para aquellos que no tienen propiedad privada y, por lo tanto, tienen que estar protegidos por el Estado social. ¿Qué decía Robert Castel, el sociólogo francés, director de la Alta Escuela de Estudios Sociales de la Universidad de París? A un propietario de los medios de producción, a un gran empresario, si llega viejo, no necesita el sistema de seguridad social, lo protege su derecho de propiedad y está protegido por la Constitución. En cambio, a un trabajador que no tiene propiedad, no tiene empresas, lo tiene que proteger el Estado. Y esa propiedad social no es una propiedad privada individual, es una propiedad colectiva. Y por lo tanto, el Estado puede perfectamente, para garantizar el derecho humano a la seguridad social, avanzar sobre esos fondos para financiar a aquellos que no tienen. Sobre todo, y con esto sí que termino, porque no es cierto que aquellos que no aportaron al sistema previsional no aportan. Porque, como dije, actualmente se calcula, y seguramente la estudiante va a saber mucho más que yo de esto, que solamente un 40% de los recursos de los sistemas de reparto provienen de aportes y contribuciones. El resto los pone el Estado, con impuestos de afectación específica. En el caso colombiano, que es los hidrocarburos, el más fuerte, en Argentina son otros.
Por lo tanto, todos aquellos que pagan impuestos financian el sistema de seguridad social y tienen derecho a recibir pensiones porque también aportan. No aportan porque estuvieron desocupados, precarizados, sin estabilidad laboral, las mujeres fuera del mercado de trabajo por razones de género, pero tienen derecho a recibir, porque cada uno aporta de acuerdo a su capacidad, recibe de acuerdo a su necesidad, pero además todos aportamos, especialmente en sistemas tributarios regresivos, como ocurre en los países latinoamericanos. Todos los que pagamos impuestos indirectos al consumo financiamos el sistema de seguridad social. Por tanto, tenemos derecho a recibir prestaciones. Muchas gracias. Muy honrado por la invitación. A los jueces de la República, a los invitados especiales. Vamos a proceder a hacer lo que denominamos una crítica al sistema dual de la seguridad social en Colombia. ¿Me están escuchando bien? ¿No? ¿Más cerca? ¿Más cerca? ¿Ahí? Bueno, ahí, vale. Ok. Entonces voy a dividir la exposición en 5 unidades como para precisar un poco lo que queremos y a dónde queremos llegar. La crítica obviamente al sistema dual va referido a la ausencia de solidaridad, eso que se ha colocado aquí. La ausencia de solidaridad frente a un sistema global que se ha implantado y que ya lleva más de 30 años, donde nos ha dejado ingratos recuerdos porque la sociedad colombiana aún solicita y demanda mecanismos de protección social. La primera cosa que voy a comentarles a ustedes es el tema de la... Vamos pasando, por favor. El primer cuadro es el de eso que se dice ahí, sociedad moderna. Ahí hay 3 ideas centrales. La sociedad moderna se construye sobre el individuo, eso que el profesor Robert Ehler denomina la sociedad de los individuos. Entonces, los individuos somos soberanos, somos autónomos, nos defendemos, pero me voy a defender yo en la medida en que yo estoy parado sobre la propiedad. En la medida en que yo estoy soportado sobre la propiedad privada, voy a poder solventar los riesgos que vienen hacia adelante. Quienes no están ahí deben trabajar y son los trabajadores que no tienen propiedad, los trabajadores sin propiedad. Y por eso se denomina esta primera fase, no la fase de la seguridad social, sino la fase de la inseguridad social, expresión que utiliza el profesor Robert Castell permanentemente en sus estudios. Esa sociedad moderna, que es la sociedad que va a buscar un elemento de protección, y es la creación del Estado liberal. El Estado liberal que surge de un pacto social. 2 versiones sobre eso, la del señor Hobbes, que es un Estado construido desde afuera, y la del señor Locke, que es un Estado construido por los propios ciudadanos. Y sobre eso, obviamente, que lo que el Estado va a hacer es a defender esos principios que giran alrededor de la propiedad privada. Propiedad privada, libertades públicas, seguridad y justicia. Y sobre eso se construye el pacto social inicialmente, que después en la Revolución Francesa, todos sabemos, va a devenir en otras cosas posteriores. El enfoque de derechos. La soberanía del individuo obviamente va a girar alrededor de la protección que el Estado hace sobre esos riesgos. Los riesgos de ser invadido en la propiedad, de ser expropiado, de ser de alguna manera perturbado en mi propiedad. Y esa protección de esos riesgos es un riesgo porque la seguridad social lleva siempre el paradigma de los riesgos. Entonces está desaparejado, o sea, está en desigualdad frente a los trabajadores no propietarios. Y voy a insistir en eso, trabajadores no propietarios, es decir, quienes venden su fuerza de trabajo. Y sobre eso se va generando, sobre todo en el transcurso de la modernidad, un contingente de ciudadanos que tienen que estar recurriendo permanentemente a eso que en adelante se va a denominar la asistencia social. La asistencia social que no es un derecho. Y sobre eso pues vamos a hacer una crítica justamente dentro del modelo dual. Entonces la soberanía del individuo y el Estado se va a concentrar sobre eso. ¿Qué es lo que nos hace girar sobre el tema de la seguridad social o la inseguridad social? Los riesgos, el riesgo social, que de manera simplificada, como se ve ahí, es como un acontecimiento que compromete la capacidad de los individuos para asegurar
por sí mismo su independencia. Es que el tema es que yo pierdo mi independencia. Si yo no tengo trabajo, si no tengo ingresos, yo pierdo mi dependencia, voy a ser dependiente. No voy a poder adquirir determinados bienes y servicios, no me voy a poder relacionar con el mercado, etc. Y el gran desafío que hay en esto es la inseguridad social que es degradar el estatus del individuo. No es solamente el problema de que no tengo empleo, o el problema de que estoy inválido, o el problema de que estoy incapacitado. El problema fundamental aquí es que yo pierdo mi estatus social, porque el trabajo me ha dado una categoría social. Y eso es lo que va a cuestionar el registro a la pertenencia social. Si yo tengo un riesgo no cubierto, de cara a la sociedad, yo estoy marginado. Hoy en día se dice excluido. Entonces, el gran tema es el gran desafío que se tiene alrededor de eso. Frente a eso, segundo segmento que voy a tratar aquí, ¿cuál es la respuesta del mundo moderno a esta inseguridad social? La respuesta del mundo moderno, sociedad moderna, ahí la tenemos, va a girar alrededor del trabajo asalariado. El trabajo asalariado, el trabajo dependiente, el trabajo que llaman ajeno, porque mi producto del trabajo no es mío, sino va a pertenecer a otro. De ahí se deriva el tema de la identidad social. A nosotros nos dicen, usted es carpintero, usted es juez, usted es médico, y nos identifican socialmente. Hay un problema de identidad vinculado al trabajo. El segundo, de ahí derivó las rentas de trabajo, de ahí derivó las prestaciones sociales que aparecen básicamente en el siglo XX y lo que aparece ya a finales del siglo XIX, que es una respuesta en seguridad social. Y obviamente los vínculos que tiene con la familia. ¿Quiénes quedan excluidos de eso? Todos los que no son asalariados. Y eso es importante para entender el sistema nuestro. Porque el sistema nuestro que llega en 1945 a Colombia, formalmente, ese sistema supone que nosotros vamos a ser una sociedad de asalariados. Nosotros no tenemos esa capacidad que han tenido los países desarrollados de que su mayoría de gente es asalariada. Nosotros tenemos una gran cantidad de gente que, como diremos luego, está en la informalidad hoy en día, en la precariedad y en otras formas. Muy bien. Esos riesgos, para simplificarlo en la vida moderna, los riesgos en la vida activa se pueden simplificar. Esto corresponde al convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo, fíjense, desde 1952 se aprobó ese convenio. No ha sido ratificado por Colombia. Más de 70 años y Colombia no ha ratificado este convenio. Que vale la pena que miremos un poquito cómo está caminando esto de la seguridad social. Riesgos físicos, riesgos económicos, riesgo en la prestación del servicio, eso que llamamos accidente de trabajo, enfermedad profesional, todo ese conjunto de riesgos, pero hay un riesgo que es un riesgo muy sensible, que es el riesgo que hace relación al terminar la vida activa. La terminación de la vida activa donde pasa, y ahí empieza también una discriminación. Cuando uno deja la vida activa le empiezan a decir usted es inactivo, o sea, usted está fuera de la sociedad. Desde la connotación misma, miren las estadísticas que el DANE nos presenta permanentemente. Los inactivos, o sea, los que están fuera de la sociedad, porque los demás son los activos. Y obviamente que los activos son los que están trabajando, pero son las categorías discriminatorias que están entrando a propósito del trabajo. Y en una sociedad que se está envejeciendo, Europa tiene un promedio de envejecimiento de más o menos el 25%. Nosotros en América Latina tenemos unos países más envejecidos como Uruguay, otros menos envejecidos como Costa Rica y otros que estamos en la mitad como Colombia, que tenemos un 13% del total de la población en situación de envejecimiento. Que el envejecimiento no es solamente llegar a los 60 años o a los 57 o a los 65, sino es la cultura del envejecimiento, lo que nosotros entendemos como tal, porque finalmente el curso de la vida y el ciclo de la vida nos va a llevar allá. Entonces, ese conjunto de riesgos tienen una respuesta del Estado, ya en el siglo XX, con todos los recorridos que ha habido sobre eso. Dos grandes modelos aparecen. El modelo Seguro Social Bismarck, del cual ya hablaron acá, que es obligatorio,
donde están los actores principales, los empleadores, los trabajadores y el Estado. Y ahí a eso se le va a dar una sostenibilidad fiscal. Con eso se va a mantener el sistema. Y el otro sistema, que es el sistema británico, que tiene básicamente un componente en el cual quiero insistir, que es el de ciudadanía social. En 1942, el profesor Beveridge saca un informe sobre el problema del empleo en Inglaterra, pero ahí generan los sistemas de seguridad social para ellos. Basta con ser ciudadano inglés para tener acceso al sistema de seguridad social. Después eso lo han transformado, como vimos, la señora Thatcher, en fin, pero originalmente el modelo es ese. Y el modelo es reconocer que las personas somos ciudadanos. Y eso tiene implicaciones en la seguridad social. Por ejemplo, en Colombia Mayor, que todos sabemos que es Colombia Mayor, es una medida asistencial. No vamos a decir que no vale, no vale. Pero usted como beneficiario de Colombia Mayor no tiene titularidad de ese beneficio que le están dando. Yo tengo titularidad en el sistema pensional colombiano si le cotizo, si estoy ahí, si puedo ir a la jurisdicción, si puedo pelear, pero allá al otro lado no voy a pelear porque no tengo ciudadanía social. Y eso me parece que en una reforma de seguridad social debe ser el eje central, la ciudadanía social. Reconocer que ese ciudadano hace parte de un sistema global, lo cual no significa igualitarismo, significa diferenciación dentro del sistema. Y ese sistema inglés tenía 3 características fundamentales. Es universal, como ya vimos. Segundo, es unitario. Y unitario porque no es como en nuestro caso, que tenemos una gran dispersión de sistemas, sino que hay un solo sistema, con diferentes modalidades, obviamente. Y es uniforme en las prestaciones. No es que a uno le colocan A y al otro B y al otro C. El sistema originariamente en eso, y obviamente reconoce las diferencias y los esfuerzos que los ciudadanos hacen en cada momento determinado de su vida económica. Ese modelo que llega a Colombia, que llega a América Latina, que es el modelo de régimen de prima media, siglo XX, tiene en su base lo que denominamos y lo que denomina el profesor Robert Castell, el tema de la propiedad social. Todo eso que llamamos prestaciones sociales son la construcción de los trabajadores de su futuro hacia adelante, dado que yo no tengo activos, dado que no tengo propiedad privada. La propiedad social se genera por la ley, y de ahí la importancia de la ley. Es la ley la que genera eso. La ley, después de la lucha de los trabajadores, de los obreros en Europa, de las múltiples revoluciones del siglo XIX y siglo XX que hicieron y que conquistaron eso. Porque es que lo curioso es que ahora los fondos privados que tienen empresarios, pues no tienen esa capacidad suficiente para reconocerle esa identidad. Ya me dijeron que tengo 5 minutos, ojalá los 5 minutos sean como el pasado, ¿no? Ok. Tercera cosa, voy a acelerar obviamente, la ruptura. Ese sistema que llega de prima media América Latina tiene una gran ruptura que se llama Reforma Chilena, 1981, Pinochet. Eso es un modelo que impone justamente ese pacto que se había hecho en 1979 entre la señora Thatcher y el señor Reagan de globalizar, de privatizar y los servicios públicos pasarlos a cabeza de los individuos. Entonces viene el modelo de capitalización de ahorro individual con solidaridad. Es la única vez que aparece solidaridad por ahí en la ley, porque el resto es capitalización. Y en relación con eso, pues obviamente cambia el paradigma. Si yo antes tenía en el de prima media, yo sabía qué iba a adquirir con el tiempo, con los 20, los 25 años. Eso es, la pensión es el desplazamiento del consumo, que yo consumo ahora $1, pero si ahorro algo de eso, lo voy a consumir al futuro. Aquí simplemente lo importante es una cotización definida. Y entonces el producto de eso es indeterminado.
Mientras en el de prima media yo sé que voy a recibir, no tanto el monto, sino la cantidad, y de aquí en adelante no voy a saber qué voy a recibir. Bueno, de esta ruptura que llamamos en Chile, algunos de los que estamos aquí de pronto recordamos que se copió el modelo chileno, se trajo aquí, se quería acabar con el seguro social, marchitarlo totalmente, y ese marchitamiento no se pudo dar gracias a los trabajadores, insisto ahí, a los sindicatos, a las centrales obreras y obviamente una cantidad de gente solidaria, sobre todo en la academia, que estuvieron acompañando eso. Y por eso quedó el sistema mixto. El sistema mixto que después de eso, y ahí hay 3 modelos que se aparecen 3 modelos en América Latina. El modelo sustitutivo, es el que cambia lo público por lo privado, ejemplo Chile. El modelo mixto que tiene una base pública y un segundo segmento privado, modelo Uruguay. Y el modelo paralelo o dual, que es el nuestro, pone a competir el sector público y el sector privado. Es un modelo competitivo, es un modelo de mercado. No es un modelo de seguridad social, es un modelo de mercado. Y ese modelo de mercado, como ustedes pueden ver ahí, tiene 2 elementos, el de prima media, que subsidia y que satanizan el subsidio. No estamos diciendo que no haya incorrecciones en los subsidios, pero satanizan eso, y por el otro lado, el régimen de ahorro individual. El régimen de ahorro individual que es no subsidiado, aparentemente no subsidiado, porque valdría la pena que ustedes miraran cómo es el fondo que se tiene para apoyar las pensiones que no se alcanzan a recibir del sector, en el sector privado, o sea, en el RAIS, y que miraran también un poco los flujos de recursos, como se pretendía hace poco, pasar una serie de ciudadanos que estaban en el régimen de ahorro individual al régimen público. Sí hay subsidios en el privado. Entonces el modelo dual nos da unas dimensiones, nos da unas tasas de reemplazo, nos da unos procesos de capitalización, y voy a pasar por efectos del tiempo al punto 4, que es la evaluación del sistema, que es el que más me interesa que ustedes pues reciban por lo menos una información de esa. Su origen se produce el modelo dual, y aquí ese modelo dual recoge todas las desigualdades que hay en la sociedad y las recoge a propósito de la organización de la producción y del empleo. Aquí hay un gráfico un poquito complicado. Este modelo es de la CEPAL y yo he hecho un ejercicio para nacionalizarlo. Y la estructura productiva, como ustedes ven, en la estructura de producción hay 3 grandes estratos. Un estrato de alta productividad, donde está el 18% del empleo, pero el 70% del Producto Nacional Bruto, el Producto Interno Bruto. En el intermedio tenemos un 28 a un 30% de empleo, pero el aporte que se hace al Producto Interno es el 23%. Y en el otro, en el sector de baja productividad, tenemos más o menos al 60%. Ya voy a terminar, colega. Yo sí vi tranquilo. El 60% de sector informal y el 10% al Producto Interno Bruto. Eso genera, obviamente, un posicionamiento en el empleo. Y obviamente quien esté en el sector alto pues va a tener buena pensión, tiene la correa de la pensión. Quien esté abajo no tiene ni idea de eso, no sabe qué es eso. Y es lo que los chicos de hoy en día y las chicas, por lo menos lo digo en la universidad, le están diciendo cuál pensión, cuál solidaridad hacia adelante. Eso no existe. Bueno. Entonces, esa heterogeneidad estructural nos lleva, y aquí voy a detenerme un segundito, para que ustedes vean la desigualdad que hay entre los 2 sistemas. Por favor, el que dice modelo de la evaluación de los parámetros, el número 1. En esa evaluación de los parámetros usted tiene, voy a coger 5 variables. Edad. Si usted está en régimen de prima media, puede pensionarse a los 57 años mujer o a los 62 años hombre. Régimen de capitalización, no entra la edad. ¿Qué es lo que entra ahí? Que el equivalente a su pensión esté por encima del 110% del salario mínimo legal mensual. ¿Ok? Segundo, cotización. Lo que yo cotizo como trabajador y estoy en el régimen de prima media va a un fondo común. Lo que yo cotizo para los fondos privados
va a fondos privados, pero yo como trabajador solamente voy a recibir el 11.5%. De 16 que da el trabajador y el empleador, solamente yo voy a recibir el 11.5%. Tasa de reemplazo, o sea, el reemplazo es reemplazo de mis ingresos, de mi salario. En el sector público va del 65 al 80%. En el sector de capitalización está entre el 35 y el 39%. ¿No les parece que eso es desigual? Por favor. Y la mayoría de personas que están tanto en el público como privado, por efecto de la volatilidad de ese empleo, tenemos que lo que llamamos la densidad, o sea, la cantidad de recursos que yo doy para el sistema, pues cuando llegue el 40% de los que están en los dos sistemas van a recibir indemnización o van a recibir eso que se llama devolución de saldos, como en los bancos, me devuelven mi saldo. Eso significa que es un sistema que no tiene vocación para pensionar, más bien tiene vocación para escribir, pero sí recibe los recursos. Y la cobertura, como gran significado de todo esto, que en la discusión de la ley 100, en 1992-93, la tasa de cobertura nacional de esto era del 21% de la cobertura de la seguridad social en Colombia. Y después de 30 años tenemos una tasa de cobertura del 24.7%. O sea, necesitamos 30 años para hacer 4. Con esa dimensión vamos a necesitar 100 años para igualarnos a Argentina, a Chile, a Perú, a todos ellos que ya están por encima del 80%. Entonces, eso me da, y voy a pasar directamente a otro cuadro para que ustedes simplemente lo vean. Evaluación número 3, por favor. Hay una cantidad de figuras públicas y el manejo de la información, ¿cómo se hace? Se dice la cobertura en pensiones es altísima, y en efecto es altísima de los afiliados. Lo que pasa es que no dicen que es bajísima en las cotizaciones. Porque hay mucha gente, usted tiene un contrato de prestación de servicio, un contrato incluso civil, a usted lo obligan a estar en la seguridad social y eso está bien. El problema es que yo estoy 3 meses y después no tengo empleo. Entonces yo sigo registrado ahí en el sistema. Entonces por eso aparece tan alto eso. Lo que hay que mirar es quiénes cotizan, porque estos sistemas es cotizando, es con plata. Por eso miramos el empleo, porque es que la mejor reforma a las pensiones es una buena reforma laboral. Ahí es donde está la clave de todo. Entonces, no hay, digamos, en relación con esto, y quiero ir pues dándole un bote ya para terminar, en Colombia no hay pensiones privadas. Aquí se ha dicho, una cosa es la administración que lo permite la Constitución, pero otra cosa es que sean privadas. No hay pensiones privadas. Segundo, los recursos de la seguridad social son públicos. Todos los ciudadanos, todos los trabajadores cotizan. Esos recursos no son apropiados individualmente por cada fondo privado, son recursos de carácter público. Muy bien. Entonces, en relación con eso, digamos, ¿por qué hay que reformar? Hay que reformar por la baja cobertura, por la dispersión, por la inequidad y por la falta de sostenibilidad financiera. ¿Qué perspectivas tenemos para la reforma? Puntos críticos, por favor, y ya termino con esto. Los puntos críticos para hacer una reforma estructural. Primero, y esto es OIT, montar un diálogo social. No es que llegaron unos sabios aparecidos y dijeron la reforma es esta. Nosotros creemos que hay que construir la reforma. Segundo, construir la reforma sobre una rectoría del sistema. En Colombia no hay rectoría del sistema. Eso que antes era el Seguro Social, donde estaban empleadores, trabajadores, pensionados, el Estado, eso desapareció. Y hoy las reformas están en manos de la vocería de los fondos privados. Lo que digan los fondos privados, lo que digan. Y cuando habla el Estado Ministerio de Hacienda, habla el Estado Ministerio de Trabajo, habla el Estado Departamento Nacional de Planeación y así sucesivamente. O con pensiones que poco lo vemos por ahí, defendiendo a los trabajadores y defendiendo lo que tienen que hacer ahí. Entonces, nos parece que la construcción de un sistema debe ir acompañado de un sistema de rectoría, que lo tienen muchos países.
Ni siquiera es del Estado solito, es de la rectoría. El Estado tiene que estar ahí, pero es la rectoría. Y sobre eso atacar cobertura, incorporar como elemento central el principio de solidaridad, nivelar los recursos que se dan en los beneficios y obviamente superar desigualdades, entre otras las desigualdades que se presentan de género. Y aquí, pues obviamente el tema de la sostenibilidad fiscal, que la doctora Alejandra les podrá hablar mejor de eso que yo. Modelos alternativos que se presentan, simplemente los enuncio porque cada uno tiene. Un modelo alternativo que se puede presentar es el modelo de una reforma estructural de carácter mixto, como lo tiene Uruguay. Una base pública y alguien que quiera ahorrar más, ahorre. Muy bien, eso lo tiene Uruguay. Un sistema de pensiones nocionales, que lo tiene Brasil, lo tiene Suecia y otros países más, que son ahorros individuales regendados por el Estado y con unas condiciones muy especiales. Porque esos nocionales tienen usted una base, todos tenemos una base, y de ahí en adelante usted tiene una cuenta de ahorro individual. Eso tiene sus compliques técnicos, pero ese es otro modelo. El otro es un modelo híbrido, que puede ser la combinación de unos elementos que tú tienes del sector privado y del sector público. Y finalmente, eso que en el año 2001, en un documento de la Organización Internacional del Trabajo, sacó la OIT, que es el modelo de pilares. Posteriormente, en el 2008, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo crearon en un libro que se llama Envejecimiento sin crisis, el modelo de pilares para América Latina y para todo el mundo, que se extendió, como decía el conferencista anterior, a 30 países, pero que después hizo reformas. Entonces, el sistema de la última gráfica es esa. Eso es simplemente como para que vean una arquitectura, cada uno de estos tiene su arquitectura, pero lo importante aquí es que en esa arquitectura vaya una recomendación que ha hecho la Organización Internacional del Trabajo, que es la recomendación 202, que es el piso de solidaridad social. Presuntamente está en un decreto que es el 1174, sobre el cual se ha cuestionado y ha sido demandado y ahí tiene sus compliques constitucionales. Y en conclusión, y esto es lo último, en conclusión tenemos que un enfoque de reforma al sistema pensional colombiano debe reconocer antes que todo a los ciudadanos como ciudadanos sociales. Y a partir de ahí empezamos a construir. Segundo, generar eso que se llama el diálogo social. El diálogo social que necesita, y eso lo dicen todos los autores, no haga reformas si no tiene estudios actuariales. No piense que eso es bonito porque después se estrella. Con documentos, con datos, con información. Tengan esa información porque estos modelos son a largo plazo. Nosotros estamos hablando de 40, 50 años. Y lo último que es, para recoger todo esto, valdría la pena que se pensara en la construcción de una ley estatutaria como existe en la Administración de Justicia, la Ley 260, que es estatutaria, que le da cuerpo y desarrollo. Entonces, esto que es declarado como derecho fundamental, según la Constitución, artículo 152, también debe tener un desarrollo de una ley estatutaria que le dé los parámetros al sistema pensional colombiano. Muchas gracias. Bueno, a mí me tocó la parte fácil del panel. Pues lo mío va a ser ratificar con cifras buena parte de lo que han dicho mis expositores anteriores. Entonces, aquí va a ser muy importante las diapositivas. Les pido disculpas por si no se pueden ver con detalle. ¿Cómo surge? Este es resultado de un estudio que hicimos en la maestría en Actuaría y Finanzas con estudiantes de la maestría, fundamentalmente con un estudiante que hoy ya es un egresado, ahí está su nombre, Nicolás Verano. Y
¿Por qué surgió esto? Por dos cosas principalmente. La primera, porque hace unos 3 años y medio, ustedes escucharon en todos los medios de comunicación y todo, un énfasis puesto en la información sobre una posible bomba pensional y la necesidad de una reforma urgente porque se avecinaba la bomba pensional. Y empezaron a aparecer términos en ese sentido, llamando muy fuertemente la atención sobre un desequilibrio financiero en el sistema, pero que ese desequilibrio financiero venía puesto por los fondos privados que ese desequilibrio financiero estaba fundamentalmente puesto por Colpensiones, por el régimen de prima media, y que debía ser revisado. Incluso se hacían afirmaciones como el marchitamiento de Colpensiones y… No. Estoy empezando apenas, el índice, la primera, exacto. Entonces, eso unido al que después llamamos un estallido social que se vino presentando. Entonces mis estudiantes me dijeron, profe, ¿nosotros qué hacemos? ¿Por qué no miramos este tema de las pensiones? ¿Por qué no decimos algo desde esta maestría? Y entonces nos pusimos a revisar algunos de los elementos que uno escuchaba más en los medios de comunicación, a ver si efectivamente esos elementos podían ser medidos y qué implicaciones tenían. Y hoy entonces pues hay muchos más elementos, pero para esta presentación que es muy corta, solamente escogí estos. El problema de los inactivos, que muy bien acaba de expresar el profesor Hernando, la solidaridad intergeneracional, que muy bien expresó mi expositor, el doctor Orsini, el desequilibrio y la competencia de los dos regímenes que expresó el profesor Hernando Torres, las altas pensiones y los subsidios. Ese es un tema que aparece permanentemente. Se está subsidiando en el régimen de prima media a unas personas que están ganando unas pensiones altísimas. Ese es un tema que queríamos revisar con calma. La altísima judicialización del sistema y finalmente la estabilidad financiera. ¿De verdad tenemos una bomba pensional pronto a estallar? Siguiente diapositiva. Entonces, el primer punto es el de los afiliados activos frente a los afiliados inactivos. Efectivamente, como ustedes pueden ver, al lado izquierdo está el tema de Colpensiones, ahí está una evolución desde el 2007 hasta el 2021, y al lado derecho van a encontrar RAIS, el régimen de ahorro individual. Como ustedes pueden ver, la línea rosada es la de los activos y la línea azul la de los inactivos. Los inactivos, ¿quiénes son? Personas que están afiliadas al sistema, pero que llevan por lo menos 6 meses sin haber cotizado al mismo. Que por otras cosas en Colombia es permanente, es decir, una persona pasa de activo a inactivo permanentemente porque los contratos de trabajo en la mayoría de la población, sobre todo en los estratos, en la población que recibe entre 1 y 3 salarios mínimos, difícilmente permanecen activos por periodos prolongados. Entonces eso hace más difícil los cálculos, pero como ustedes pueden ver, la población de inactivos siempre está por encima. En el caso del Seguro Social siempre ha estado por encima, hay una brecha grande que se redujo más o menos en el 2018. Eso se redujo simplemente por una revisión cuidadosa de las bases de datos en Colpensiones. Y si ustedes observan, en la parte derecha, donde está el régimen de ahorro individual, también hay un cruce más o menos en el 2018 en donde los activos empiezan a ser mucho menos que los inactivos y la mayor brecha, si ustedes la observan, está en el 2020. ¿Por qué en el 2020? Pues en medio de la crisis económica que vivimos, sobre todo el problema del desempleo que se dio fundamentalmente allí en medio de la pandemia. Estas gráficas son muy elocuentes porque muestran una cosa muy importante y es que este es un sistema altísimamente sensible frente al problema laboral. El problema pensional está amarrado profundamente al problema pensional. Entonces usted ahí mira cómo es la evolución del empleo en Colombia. Cuando hay un problema de empleo está allí reflejado. Y eso obviamente impacta las finanzas, impacta la sostenibilidad del sistema. Siguiente. Aquí está representado a un lado Colpensiones, al otro lado RAIS, lamentablemente no las puse suficientemente separadas. Los rosaditos son activos, lo azulito es inactivo. Ahí está la proporción, año a año, cómo ha ido evolucionando. Lo que uno observa es una cosa interesante. Por ejemplo, en Colpensiones se observa de alguna manera un mayor esfuerzo en que los activos aumenten en proporción frente a los inactivos. Mírelo allí, comienza más chiquito en el 2007
y hacia el 2021 pesan mucho más, lo rosado frente a lo azul. Mientras que en el caso del RAIS, de los fondos privados, del régimen de ahorro individual, estas barras comenzaron más gordas, se mantuvieron durante bastante tiempo, pero en los últimos 2-3 años el impacto allí ha sido mayor. Es decir, hay menos población activa frente a la inactiva. La siguiente gráfica es muy importante para nosotros, bueno, por lo menos para mí, y es que muestra el problema de género, ¿no? Que claramente el profesor Hernando ya lo identificó y el doctor Orsini, y es el tema del problema laboral entre hombres y mujeres. Fíjense lo interesante, en Colombia no ha habido realmente ninguna reforma laboral, y ahí están las cifras, que permita una mayor incorporación al trabajo de las mujeres. Ahí está, la brecha es permanente, la misma. Las mujeres aquí, mis estudiantes los pusieron en azul y a los hombres los pusieron de rosado. Los hombres están por encima, las mujeres están por debajo, y desde 2007 hasta la fecha, esa brecha, esa distancia no se ha reducido, ¿no? Es decir, no ha habido una reforma que tenga frutos en ese aspecto. El tema de la solidaridad intergeneracional. La verdad es que este es un punto en donde yo personalmente quería sacarme una espinita, y es porque todo el tiempo escucho a los técnicos de los fondos privados y en particular de Asofondos decir: el problema de la prima media es que no es posible la solidaridad intergeneracional en Colombia. Como no es posible, y ese es el pilar fundamental de un régimen de prima media, entonces hay que marchitarlo, no tiene futuro. Y entonces esa era una afirmación que he escuchado muchas veces y la he escuchado también en la prensa, aparece en los medios, y queríamos revisarla con cuidado. Y aquí es donde vienen las cifras. Esta es la evolución demográfica de Colombia desde 1995 hasta el 2070. Las proyecciones son nuestras. El 2020, lástima que no tengo cómo se… siguiente, la siguiente diapositiva. Siguiente, esa. Allí está la proyección. Entonces, lo verdecito corresponde a nuestros niños de 0 a 14 años. Lo amarillo corresponde a la población que podría ya empezar a trabajar entre los 15 y los 65 años. Y lo violeta corresponde a los mayores de 65 años. Nosotros estamos allí más o menos en el 2020. Aquí está la proyección hasta el 2070, continuando con nuestro comportamiento que tenemos en el momento. Esta se proyecta a partir del histórico anterior, ¿no? Y si ustedes observan ahí, hoy estamos con una barra de personas mayores de 65 años de alrededor del 9%. Y nuestros jóvenes en capacidad de trabajar de alguna manera están del orden del 68%, es la franja amarilla. Si ustedes observan, nosotros todavía tenemos un margen de juego enorme. ¿Qué es lo que está pasando? Que esa población en capacidad de trabajar no la hemos capturado. No la hemos capturado en condiciones dignas, digamos, para que además cotice al sistema. Entonces, bomba pensional, por lo menos en este tema de la solidaridad intergeneracional, no es posible afirmarlo desde esta perspectiva. Y ustedes lo ven allí, hay una enorme brecha todavía. Nosotros tenemos lo que en el mercado, en este sector se llama un bono pensional que no hemos aprovechado, que además fue mayor en el pasado. Si ustedes observan, mire, en el 95. ¿Se viene reduciendo? Sí, se viene reduciendo. ¿Puede haber un peligro? Claro que lo puede haber si las condiciones actuales se conservan. Hacia el 2050, 2055 podríamos tener un problema aquí, pero en este momento todavía tenemos un gran margen para maniobrar, ¿no? Sencillamente si conquistamos esa población para el trabajo, para un trabajo digno y en condiciones que permita ser sostenible, por lo menos el tema pensional, que es el que nos interesa. Siguiente. Aquí están las famosas pirámides que se muestran en todas partes. Aquí solamente mostramos 3, la del 95, la del 2005 y la de la fecha, solamente para llamar la atención que efectivamente sí estamos teniendo un impacto, y el impacto puede llegar a recrudecerse porque ustedes escuchan a nuestros jóvenes no quieren tener hijos, nuestros jóvenes no quieren tener familias, nuestros jóvenes solo quieren tener perros y gatos en la casa. Entonces, efectivamente, eso puede revertir en un problema en 15, 20 años, ¿no?
Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que construir una política, porque esa tendencia hay que cambiarla de alguna manera. Por lo menos desde el punto de vista actuarial se requiere un cambio de política en el tema de familia. En este sentido, hay que incentivar de alguna manera que haya niños, pero además que haya niños que puedan trabajar en 20, 25 años, que haya un mercado que los incorpore en condiciones atractivas. Bueno, ahí ven la pirámide. Efectivamente, la pirámide se va engrosando en la mitad, se va disminuyendo en la base, ¿no? Fíjense que en el año 95 era más ancha en la base, lo que es una pirámide normal, y se ha ido engrosando. Los casos graves son, por ejemplo, los que se presentan en España o en Japón, en donde la pirámide está bastante invertida. La base es mucho más chiquita y los ancianos pesan mucho más. Pero nosotros todavía tenemos un enorme espacio para trabajar en este asunto. Este es un dato que a mí me gusta mucho y es un indicador internacional que se usa en estos casos, que es lo que se llama la tasa de dependencia potencial. ¿Qué es la tasa de dependencia potencial? Pues es una medida de cuántos jóvenes tenemos en capacidad de trabajar que puedan sostener a una persona mayor, ¿sí? Este es un indicador pues, internacionalmente muy usado. En el caso de Colombia, aquí está proyectado por nosotros hasta el 2070. En el caso de Colombia, en este momento estamos del orden 2020 8.0. Es decir, tenemos 8 personas en edad de trabajar que podrían sostener a un anciano si esas 8 personas trabajaran, ¿no? Con el sistema nuestro y con nuestro esquema de pensiones, ¿no? Esto está calculado sobre esa base. ¿Cuándo tendremos problemas? Tendremos problemas cuando esto baje por debajo de 4.4 más o menos, que en principio, si las condiciones continúan tal como está, estaría más o menos en el 2045. ¿Qué hay que hacer? Pues revertir la tendencia, por una parte, y segundo, nuestra famosa reforma laboral. Aquí están las mayores de 65 años, efectivamente, siguiente, ahí está. Claramente ustedes ven, es una curva exponencial, está creciendo muy rápidamente. ¿Por qué crece? No porque haya más personas mayores, sino porque hay menos personas jóvenes, entonces la proporción es mayor. ¿Qué hay que hacer? Revertir la proporción. Tercer punto, el desequilibrio en la competencia entre los dos regímenes. Entonces, ¿hay un problema de solidaridad intergeneracional? Para nosotros no. ¿Es inminente? No. ¿Se va a presentar? Sí, se puede presentar si las políticas actuales continúan, si nuestro concepto de familia sigue manejándose como se viene, si se, digamos, acentúa la forma en que estamos, estas tendencias actuales se acentúan, sí, podríamos tener problemas, más o menos ¿cuándo? En 25 años. El problema de los pensionados. El desequilibrio del sistema es muy claro. El desequilibrio está en que hay un sistema que saca la plata y otro que la recibe. Es así de sencillo. Ahí está la gráfica con respecto a los pensionados. ¿Quién paga las mesadas pensionales en Colombia? Los de la barra azul. ¿Quién es la barra azul? El régimen de prima media, en este caso, Colpensiones. ¿Quién está pagando? ¿Cuáles son las pensiones en plata? Perdón, esta no es plata, estos son números. El número de individuos, número de pensionados, la barrita rosada que está allí. ¿Corresponde a quién? A los fondos privados. Claramente hay un desequilibrio, ¿no? Hay muchísimos más pensionados en un sistema que en el otro y como consecuencia sale la plata de un lado y del otro sale mucho menos. Primer punto que es claro. Aquí está separado por los tipos de pensión: invalidez, sobrevivencia y vejez. Claramente los mayores pensionados están en invalidez, disminuye un poco en el caso de sobrevivencia y es mucho menor en el caso de, la mayor está en invalidez, sigue sobrevivencia y sigue vejez. Pero aquí fíjense en las escalas, ¿no? Las escalas cambian. Es la siguiente. Es esa, perdón. Entonces, la primera es invalidez, la siguiente es sobrevivencia y la última vejez. ¿Dónde se nota más el desequilibrio? Claramente en vejez, que es la de abajo, ¿no? Claramente en vejez, que claramente además, discúlpenme que repita, es la más costosa para el sistema. Cuesta más las pensiones de vejez, además que son el mayor volumen.
Entonces, azul es lo que paga Colpensiones, rosadito lo que paga el régimen de ahorro individual. ¿Está bien hasta ahí? ¿Se entiende? Aquí hay una cosa que nos interesa mucho por el tema de género, y es hombre versus mujeres, ¿no? Aquí, como les decía, las mujeres son azulito y los hombres son rosado. Entonces, ¿qué encontramos? Que en el caso de Colpensiones está invertido, ¿no? Cotizan mucho menos las mujeres que los hombres, sin embargo, hay muchas más pensionadas mujeres que hombres. ¿Por qué razón? Dos elementos fundamentales. Uno, la pensión de sobrevivencia, que fundamentalmente la tienen las mujeres, y dos, un hecho no suficientemente estudiado en Colombia y muy importante, y es que tuvimos un periodo en donde los hombres tenían una tasa de mortalidad muy alta debido a la violencia que vivimos tan fuerte, y esa gran masa de hombres no están hoy pensionados, ¿no? Esos se perdieron del sistema. Entonces las mujeres tienen, primero, una mayor tasa de sobrevivencia y además sobrevivieron más al conflicto que los hombres. Eso es muy importante y eso no se dice en ninguna parte. Desequilibrio en los ingresos, ahí está. Bueno, antes de eso quería mostrarles esta gráfica que es muy importante, sobre todo en este medio, y mis muchachos de la maestría me decían, muéstrela, profe, muéstrela. Y es la siguiente. Si usted ve la línea roja corresponde a la evolución de los afiliados en el régimen de ahorro individual. Y la azul corresponde a cómo son las afiliaciones en el régimen, en Colpensiones, en este caso. Y observe que la línea azul iba creciendo por encima de la roja y llega un momento hacia el 2004, entre el 2002 y el 2004, donde sube una y la otra se estandariza. Ahí hubo un marchitamiento del sistema, eso es un marchitamiento, y fue un marchitamiento jurídico. Fueron las normas que surgieron, esa es la reforma que se hace en el periodo de Uribe frente al tema pensional, que impactó profundamente a Colpensiones y generó ese desequilibrio tan grande. Esa brecha cada vez mayor está ahí, ¿no? El impacto profundo de una norma, ¿no? De un decreto, de una reforma. Los ingresos del sistema, bueno, aquí cambia. El rosadito son los fondos privados de pensiones y el azulito es Colpensiones. ¿Por qué? Pues por la gráfica anterior, al tener menos afiliados, los ingresos son menores. Eso rosado, ese margen de diferencia es lo que estamos perdiendo, digamos, y es lo que el Estado está teniendo que poner cada año para compensar. ¿Qué sucede con la última? Fíjense que la última, que es la que corresponde al 2022, está sombreadita. Lo que está es una proyección de cómo terminará el año, lo que está marcadito bien, 2022, las últimas líneas, corresponden a lo que iba acumulado hasta agosto de este año. Mis muchachos de la maestría, que son tan pilos, hicieron un robot que permite estar permanentemente supervisando las cifras de la superfinanciera y actualiza. Entonces, esto estaba actualizado hasta agosto y ahí está. Entonces, para la fecha, a agosto por lo menos del 2022, teníamos 11.5 billones en el régimen de ahorro individual recogidos este año, mientras que en el caso de Colpensiones teníamos 6 billones. La diferencia es generalmente de ese orden en estos últimos años. Sin embargo, fíjense en lo interesante. Observen más o menos entre el año 2014 y 2015 la tendencia de aumento de los ingresos en Colpensiones mejora. Empieza a subir y hoy la proporción frente a ahorro individual es mucho mayor. Ya no es tan bajita como al comienzo, como en el 2008, 2009. ¿Por qué se da eso? Pues se da porque la gente empezó a pensionarse en los fondos privados, se dieron cuenta que la tasa de reemplazo era tan baja y entonces hubo otros que vieron eso, empezaron a pedir los traslados y a trasladarse a Colpensiones. Entonces empieza a haber un poco más de ingresos en el régimen de prima media. Los egresos del sistema, ¿cuánto sacamos por mesadas? Pues ahí está la diferencia, se invierte el desequilibrio. El azul en este caso es Colpensiones y lo rosadito
Te saltaste una, esa. Y lo rosadito es lo que paga anualmente los fondos privados. Entonces, ¿dónde está el problema? Pues el problema está ahí. ¿Dónde está el déficit? Pues ahí está. Bueno, creo que no necesita más explicaciones. Siguiente. Esta es una gráfica que para mí es muy fuerte, es muy dura de mostrar. Es el crecimiento de los fondos desde el año 2006 hasta el 2020 en medio de la pandemia. La línea verde indica cómo crecieron, el porcentaje de crecimiento, y la línea verdecita indica el crecimiento del PIB del país. Crecen mucho más alto que el PIB. Sin embargo, las cuentas de ahorro individual no están reflejadas de la misma manera. Entonces, algo está sucediendo, porque ese crecimiento debe verse reflejado en las cuentas individuales y no se va a ver reflejado como lo va a mostrar. Fíjese el último año 2020, que es el de la pandemia. En el 2020, que es el año de la pandemia, estamos teniendo un crecimiento de los fondos casi cercano al 15% y una caída del PIB, ¿no? La siguiente gráfica. Esa gráfica es muy importante porque esa gráfica muestra por qué no crecen las cuentas individuales en la misma proporción. Y una razón importante, no la única, pero una razón importante es pues porque de los 16 puntos que se cotizan, 4 puntos claramente, 4 puntos de 16, o sea el 25%, ¿no? Se va para las comisiones y los seguros. Pero además es el problema de la altísima volatilidad del mercado, que por alguna razón la paga el individuo que tiene su cuenta de ahorro individual, o sea, la paga el afiliado. Y eso es tremendamente importante en el tema de seguros, o sea, esto aquí rompe todo lo que es la conceptualización de seguros que muy bien expresaba el doctor Orsini, y es porque aquí no hay transferencia de riesgo. El riesgo está cayendo sobre el individuo. El individuo está asumiendo toda la problemática del entorno mundial, económico nacional, de las políticas que haya, de empleo, lo que usted quiera, todas las contingencias externas las asume el individuo, porque la rentabilidad de su dinero depende de todas esas contingencias externas, porque están puestas una parte en el mercado internacional y otra en el nacional. ¿Cuál transferencia de riesgo hay ahí? Ninguna. ¿Quién lo está cubriendo? Nadie. Nadie lo está cubriendo. Teniendo en cuenta que además ahí no solamente está el ahorro de él, sino el ahorro de sus empleadores, que también cotizaron para que él tuviera una pensión. Entonces aquí hay un tema muy delicado y lo que usted ve allí que sube y baja, lo que ustedes ven es precisamente esa volatilidad del mercado que está impactando. La barrita, la línea verde corresponde a los rendimientos de los fondos, o sea, el rendimiento de la plata, y el azul es el resultado una vez baja. Observe lo que está pasando, y esto no es por angustiarlos, en el 2022, esto es agosto de este año, hay una caída de menos 18%. ¿Sí? Mire que muchas veces ha estado por debajo, ahí está el cero. Entonces, ¿qué está sucediendo? Pues claramente que aquí no hay un sistema de seguridad social. Esto no es un sistema de seguridad social. ¿Por qué? Pues por lo que dije, el individuo está asumiendo todas las contingencias. Además de la contingencia propia, su responsabilidad, entre comillas, de cotizar al sistema, que entre otras cosas no es totalmente propia porque depende de tener las condiciones laborales para ello, las condiciones del mercado laboral. Pero aparte de esas contingencias, está teniendo que asumir sin ninguna experticia financiera, todas las eventualidades del mercado. Le saldría mejor, y perdóneme la expresión, sacar la platica y ponerla en un fondo de inversión colectiva, donde al menos le garantizan una rentabilidad mínima, ¿no? Pero usted está obligado a ponerla allí, ¿no? No hay competencia, porque son 4 y todos dan lo mismo. Entonces, real competencia no hay como para que usted diga, no me gustó aquí, me paso acá. No la hay. Y está usted expuesto a todas las contingencias propias de la situación. Pandemia lo afectó, ¿no? Guerra en Ucrania, ahí está, menos 17%, todas esas eventualidades. Bueno, sigo para no… Las altas pensiones y los subsidios.
¿Será verdad que el déficit fiscal en pensiones es por los subsidios? Eso se ha dicho cantidad de veces y se ha dicho es que el problema está en que allá en prima media se están subsidiando a personas con altas pensiones. Esas altas pensiones en el caso de Colpensiones son 8, que superan los 25 salarios mínimos. Una de ellas, la única que supera, cerca de los 30 salarios mínimos, corresponde a la esposa de un expresidente. Y son 8, no más. Mire lo que está sucediendo, ahí ven la franja amarilla. Esa es la proporción de pensionados que hay hoy en Colpensiones que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Es esa franja amarilla que usted ve allí, que supera el 75%. El 75% de las personas que supuestamente subsidiamos en el régimen de prima media son personas de 1 y 2 salarios mínimos de mesada. Si ustedes miran la siguiente franja, que está del orden del 14%, solo entre 2 y 4 salarios mínimos. O sea que estamos hablando que en total estaríamos hablando del 91%. Está entre 1 y 4 salarios mínimos. Marchitar ese régimen tiene un impacto social enorme, enorme. Primero, porque son los que están pensionando, ya vieron el volumen de pensionados, y segundo, porque el 91% gana menos de 4 salarios mínimos de mesada. Entonces, aquí hay un sofisma en la información. Y si usted ve por allá las pensiones terribles mayores de 16 salarios mínimos, son esa franjita moradita que se alcanza a ver allá, que no representa ni siquiera el 0.4%. Esas son las altas pensiones que se subsidian y que si es un problema es muy fácil controlar, ¿no? Saque una norma que ponga un piso, un techo y punto, ¿no? Pero usted no tiene por qué marchitar un sistema en razón a un argumento como ese. Bueno, aquí está distribuido, pero no me voy a detener ahí porque ya me están regañando con el tiempo. ¿Cómo se distribuye en los regímenes especiales? ¿Cuáles son esos regímenes especiales? Pues los que no están propiamente en Colpensiones, ahí están las exceptuados, por ejemplo, Cajanal, que ya no está allí, ya se pasó, pero estuvo hasta el 2000, ¿qué sería esto? 2008, 2009. Está el de los pilotos, bueno. Me interesa solamente mostrarles una cosa. La barrita verde corresponde a los de menos de 2 salarios. ¿Dónde están aquellas pensiones altísimas? Puede que estén por aquí, en estos regímenes especiales, en estos lugares especiales. ¿Dónde ve usted que son más chiquitas? En esta que está aquí, en la mitad a la izquierda, que corresponde a CASDAC, que son los pilotos, ¿no? Ahí los menores de 2 salarios mínimos es muy chiquito y pesan mucho más, miren los de arriba, que son pensiones altas. Pero ¿qué pasa? Esa es una población muy pequeña. ¿Y dónde más? La que está frente a ellos, la gráfica frente a CASDAC, que corresponde a los pensionados del Congreso de la República. Claramente allí pesa bastante la verde, que son los mayores de 16 salarios mínimos. Sin embargo, observe que a medida que pasan los años, ¿no?, ha ido disminuyendo, o sea que la norma ha tenido efecto, de alguna manera algo ha pasado ahí. Bueno, esta gráfica es para que la vean con cuidado después. Esta que no me salió muy bien, profe, usted me la pidió, doctor, el doctor Carmelo me pidió algo así, no me salió como hubiera sido, pero siempre se dice que los subsidios están allá en el régimen de prima media, allá se subsidia, pero en ahorro individual no hay subsidio. Aquí están los subsidios están en todo lado, para todos. ¿Qué sucede si usted tiene un salario de 1 millón de pesos? Ahí puse los salarios de 1 hasta 10 millones de pesos. Su salario base de cotización, ¿no?, con respecto al cual se le va a liquidar la pensión. ¿Cuál sería su retorno en el RAIS? O sea, su tasa de retorno. Si le fueran a liquidar su pensión, en el RAIS, en el primer caso sería 270.000 pesos. Pero no le pueden dar 270, claramente, porque hay una norma que dice que hay garantía de pensión mínima. Entonces, ¿cuánto hay que darle? 1 millón. ¿Quién paga esa diferencia? Ese es un subsidio. Que eso salió del fondo de garantía de la pensión mínima, se llama así, ¿no? Pues bueno, eso es un subsidio. ¿Y qué sucede? Pues que es una población, es bastante,
población, no son pocos, y hay que poner un diferencial así de grande, de 270 a 1 millón. ¿Sí es claro? La segunda columna, retorno del RAIS y la pensión que obtendría. ¿Qué pasa si gana 2 millones? Pues que su pensión, de acuerdo a las cuentas que serían en RAIS, sería alrededor de 540.000 pesos. Pero no le van a pagar 540. ¿Quién le va a dar la diferencia? ¿Quién va a pagar la diferencia? El fondo, ¿no? Que hay ahí un subsidio de 540 a 1 millón, se lo tiene que poner. ¿Por cuánto tiempo? Por todo el tiempo necesario, hasta que fallezca esa persona y le quede al sobreviviente. O sea, no es poco tiempo y no es poco dinero. Si fuera 3 millones, ¿cuánto sería? 810.000. ¿Quién pone la diferencia? El fondo. Si fueran 4 millones, ahí sí alcanza a pasar, 1.080.000, le queda en eso la pensión, le quedan 1.080.000 si gana 4 millones. Y ahí lo va viendo, si gana 10 millones, su pensión sería aproximadamente 2.700.000. ¿Qué pasa si estamos en colpensiones? Como la tasa de retorno es aproximadamente el 65%, en algunos casos puede subir hasta el 69%, pero en promedio está por ahí. Esa sería la cuarta y la quinta columna. Sí, la pensión en el primer caso, sobre 1 millón, pues sería 650. Se le da el millón y hay una diferencial que lo va a pagar el fondo. Pero ya el segundo, usted supera. Ya con 2 salarios mínimos, con 2 millones, usted pasa a 1.300.000. Y entonces su retorno en colpensiones sería de 1.300.000. Ya no hay que acudir a la famosa fondo de garantía de pensión mínima. Es claro el ejercicio. Entonces, que hay subsidios, también los hay al otro lado. ¿Cuánto es? No lo hemos calculado, tengo a mis muchachos trabajando en ese tema, ¿no? Y es poder calcular cuánto en plata representa esos subsidios y cuánto ha representado a lo largo del tiempo y cuánto aquí. A ver si subsidiar acá o subsidiar allá, que nos sale más barato. Finalmente, esta que les puede interesar, ya termino, la judicialización del sistema. Ahí están las devoluciones por saldos en el RAIS. Además de que la pensión es más bajita, en el régimen de ahorro individual, pues son muy poquitos los que la logran. ¿Por qué? Porque son muy poquitos los que completan las semanas o completan, sobre todo las semanas, para trabajar. Entonces, ¿qué sucede? Pues que se le devuelve la plata. Ahí está, la franja azul corresponde a las devoluciones de saldos de pensiones por vejez. Si usted observa, va creciendo enormemente. En el 2022, hasta agosto de este año, correspondía a 1.024.000 pesos devueltos hasta agosto. Pero la tendencia, todavía no sabemos dónde terminará el año, le pusimos la franjita para que vieran más o menos dónde terminará la línea sombreada, pero el año pasado terminó en 2.392.000 pesos. La línea verde y la línea rosada corresponde a las devoluciones por saldos en el tema de sobrevivientes y de invalidez. ¿Esto qué significa? Pues que todas esas personas de alguna manera primero sus expectativas fueron truncadas, pues nunca obtuvieron la pensión, claramente, pero además, perdón, aquí me faltó una diapositiva, bueno, creo que está más abajo, pero además, ¿qué pasa? Pues que muchas de esas personas van a demandar, ¿no? Cuando se le dice no alcanza o antes de que le devuelvan y le avisan que le van a devolver, con toda seguridad va a buscar los mecanismos para poner una demanda y eso congestiona el sistema. Tenía otra, qué pena que no sé por qué no está. No, sigamos, que corresponde a las pensiones falladas por actos judiciales, ¿no? ¿Hay bomba pensional? Pues ahí está. Estas son las cotizaciones a pensiones en todo el sistema desde el 2008 hasta la fecha, es la franja rosada, y la azul corresponde a las mesadas. Esto es todo lo que se ha pagado en el sistema por pensiones. ¿Cuál es más alta? Las cotizaciones. A pesar de la deficiencia de nuestro mercado laboral, a pesar de nuestra deficiencia de los salarios tan pobres, tan bajos que pagamos, a pesar de todos los problemas que tenemos laborales, sigue estando por encima las cotizaciones que las mesadas, que los pagos por mesadas. ¿Por qué? Pues porque claramente tenemos una cobertura
estamos pagando de pensionados solo el 24.3%, nos dijo el profesor Hernando Torres. Entonces, el sistema en este momento es sostenible financieramente. ¿Qué es lo que sucede? Pues que está en dos bolsillos separados. Al uno entra la plata y del otro sale. No está unificado. Entonces, claramente, pues... Ahora, fíjese usted lo que hubiera pasado si nosotros desde el 2008 hasta la fecha, ese diferencial siempre ha estado por encima, lo hubiéramos podido ahorrar, hubiéramos podido crear una reserva con esa platica. Tendríamos una reserva con toda seguridad muy importante. Ahora, esa reserva no es que se ha perdido, esa reserva está. ¿Dónde está? Pues en el valor de los fondos, ¿no? Esa es la plata que no se pagó vía pensiones. Aquí está el valor de los fondos. Siguiente. El azul corresponde a los fondos privados, la rojita a Colpensiones. Entonces, claramente, finalizando 2021 estaba en 357.8 billones, lo que tenemos para la fecha es que debe estar en 374 billones más o menos. Eso es lo que hay. Ahora, obviamente, eso no está puesto bajo un colchón, eso está invertido fundamentalmente en TES, ¿no? En TES con los que se financia infraestructura pública, o sea, se le ha prestado al Estado mismo y el Estado paga interés sobre esa misma plata, que son dineros públicos. Y esa infraestructura pública se contrata con los mismos dueños de los fondos privados de pensiones, ¿no? O sea, esa es otra parte de la historia. Bueno, dejo hasta ahí.